Ya, hola chiquillos, espero que se encuentren bien. A mí me corresponde hacerle la ayudantía y repaso online de cáncer de esófago y esófago de Barrett, así que lo hice más cortito como un resumen, no tanto como la clase, porque la idea a mi parecer no era repetirles la clase, sino que reforzar los puntos como más importantes y hacerles como un resumen de la materia. Así que ojalá les guste. Ya, a modo de introducción, ¿por qué es importante estudiar el cáncer de esófago? Y es porque es uno de los tumores más agresivos y generalmente es de diagnóstico tardío. Los pacientes llegan cuando ya están en etapas muy avanzadas de su enfermedad, por lo tanto los resultados son muy pobres. Eh, Debido a la creciente incidencia del adenocarcinoma, que es el cáncer que viene por el reflujo gastroesofágico, el tipo histológico, el médico general tiene el rol importante de manejar la enfermedad de este reflujo gastroesofágico y por lo tanto derivar oportunamente cuando corresponda. Y en Chile el cáncer de esófago corresponde al octavo lugar de las neoplasias en los hombres y el noveno en las mujeres, por lo tanto no deja de ser. Este caso clínico se los presento ahora, pero después lo vamos a ir analizando al final de la presentación para que ya tengamos los conceptos como más repasados. El caso clínico es un paciente de sexo masculino de 63 años de edad, con hábito tabáquico hace 25 años, de 10 cigarros al día aproximadamente, sin otros antecedentes mórbidos. Consulta por lo que él refiere como dolor de pecho y al realizar la anamnesis, el paciente refiere que últimamente le cuesta tragar, sobre todo los alimentos más secos, y su señora lo encontró últimamente más flaco, por lo que decidió pesarse en la farmacia más cercana y había bajado 12 kilos. Después, como les dije, vamos a continuar con el caso. Ahora, siguiendo con el tema, en cuanto a la epidemiología, se puede decir que a nivel mundial se estima que en el año 2012 se habían registrado 455.800 nuevos casos de cáncer de esófago y 400.200 fallecidos. O sea, si se fijan, no es mucha la diferencia entre el diagnóstico y la mortalidad que tiene este tipo de cáncer. En Chile, como habíamos dicho, el octavo lugar de las neoplasias en hombres y el noveno en la mujer, en el año 2010, que es uno de los últimos registros que hay. Hay dos tipos principales de tumor, que es el escamoso y el adenocarcinoma, que entre ambos son el 95% de las neoplasias malignas de esófago aquí en Chile. Cada vez en el mundo va aumentando el adenocarcinoma, sobre todo en países desarrollados, ya que tiene una estrecha relación con el incremento de la patología del esófago de Barrett. Pero en Chile el tipo histológico principal continúa siendo el escamoso, en donde el tabaco es responsable de más del 75% de los casos. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, que son temas importantes porque nos sirven para la prevención de esta patología, tenemos que dividirlo en carcinoma escamoso y adenocarcinoma porque a pesar de que comparten algunos factores de riesgo, eh, hay otros que los diferencian. Entonces el carcinoma escamoso se relaciona a bajo nivel socioeconómico, a consumo de tabaco y alcohol, que eso es muy importante, porque ambos por sí solos aumentan el riesgo de cáncer de esófago, pero cuando se encuentran juntos en un mismo paciente, aumentan el riesgo de forma sinérgica. En cuanto a los factores dietarios, tenemos el elevado consumo de nitrosaminas, que son los embutidos, eh, principalmente como alimentos derivados de las carnes rojas sobre todo, líquidos calientes, déficit de zinc, folato y selenio, y se ha visto que la elevada ingesta de frutas y verduras van a disminuir el riesgo, por lo tanto podrían ser un factor protector. Las patologías esofágicas. Tener una patología esofágica previa como la calasia, la esofagitis cáustica y divertículos esofágicos se ha visto que puede aumentar el riesgo de presentar cáncer esofágico posteriormente. La infección por virus papiloma humano, que eso es importante porque actualmente está muy en boga, que cada vez se está viendo que tiene mayor influencia en distintas patologías. Y la tilosis, que es lo que uno conoce como queratodermia palmoplantar. En cuanto a los factores de riesgo para el adenocarcinoma, tenemos el famoso esófago de Barrett, que este
presentar esta patología va a aumentar el riesgo entre 30 y 100 veces de tener posteriormente cáncer gástrico. O sea, si se fijan, es mucho lo que aumenta el riesgo, por lo tanto hay que tener mucho ojo con esta patología. La displasia de bajo grado tiene un 13% de posibilidad de progresar a displasia de alto grado o cáncer. Y la displasia de alto grado es un 30% de probabilidad de convertirse en cáncer, que son las displasias que se generan por precisamente el esófago de Barrett como una de sus causas. El esófago de Barrett largo, o sea, que la histología del esófago de Barrett esté en más de 3 centímetros de la superficie del esófago. La historia familiar del esófago de Barrett también se ha visto que tiene influencia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, obviamente, y la obesidad, que también puede condicionar a presentar además reflujo gastroesofágico. Pasando a la clínica, usualmente va a ser asintomático. Los estadios más previos de la enfermedad van a ser asintomáticos, entonces es muy difícil la pesquisa. Por eso es lo que veíamos al principio, de que se van a dar cuenta que la mortalidad y el diagnóstico de la mortalidad están muy parecidos, porque una vez diagnosticada la enfermedad ya es muy tarde. Por lo tanto, esta enfermedad usualmente se va a manifestar en pacientes mayores de 60 años y cuando tengan síntomas ya va a estar muy avanzado. Y cuando presentan síntomas, el síntoma más característico va a ser la disfagia lógica. O sea, van a empezar diciendo que les molesta comer cosas secas, después sopas, después batidos, hasta terminar en que les molesta hasta tragar agua. Y la disfagia lógica se va a presentar sobre todo en pacientes que tienen un lumen menor a 12 milímetros del esófago, porque el 12 milímetros es como el punto de corte en donde se van a presentar los síntomas de disfagia por lo general. Por lo tanto, tener un lumen menor a eso ya lo predispone a mucha más probabilidad de que presente disfagia. Aquí tenemos una tabla donde se ven los síntomas incipientes del cáncer de esófago. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la sensación de quemadura, o lo que la gente refiere como que le quema porque se le devuelve la comida, dicen, es menor del 2%. O sea, no nos serviría tanto como un indicativo de síntomas. Hay disconfort retroesternal, que eso se puede confundir junto con el dolor retroesternal, con patología coronaria. Hay una sensación de fricción y hay retención alimentaria. Pero estos síntomas, como les muestro ahí en el cuadrito de arriba, casi no se presentan. O sea, no esperen encontrarse un paciente que les diga esto y uno diga, ah, sí, es cáncer de esófago al tiro, porque son síntomas muy poco específicos para alguna patología. Y como les pongo ahí abajito, todos estos síntomas tienen que ser motivo de estudio de patología esofágica orgánica. O sea, estos síntomas también lo puede presentar, por ejemplo, una calasia. Les puede presentar alguno de estos síntomas. Por lo tanto, tampoco uno puede, al tener un paciente con uno de estos síntomas, decir inmediatamente que va a tener cáncer, porque puede ser alguna de otras patologías más orgánicas. Ya. En cuanto a los síntomas del cáncer avanzado, ahí se ha visto que hay más probabilidades que los pacientes ya presenten sintomatología y por esa sintomatología consulten. Entonces ahí vemos que disfagia se lleva el premio. Son los pacientes que más tienen, lo que más tienen es disfagia, con una frecuencia del 90% de todos los pacientes. La pérdida de peso, que eso se ve en casi todos los cánceres. La hemorragia digestiva, que cuando hay hemorragia digestiva, recuerden que en hombres uno tiene que descartar inmediatamente alguna patología digestiva cuando hay anemia, porque una de las primeras causas de que les dé anemia a un hombre que tengan algo en el tubo digestivo. Así que en este caso, la anemia va a presentar una cronicidad de esa hemorragia digestiva. También puede presentarse como dolor retroesternal, como les decía, tos o disfonía o estridor, y eso ya en estadios muy avanzados por lo general, porque significa que va a haber un compromiso del nervio laringio recurrente o parálisis de las cuerdas vocales. Por lo tanto, eso significa que ya el tumor invadió mucho más allá que solo las paredes del esófago. Tener presencia de enopatías también significa que la enfermedad está muy avanzada, porque también hay compromiso externo al órgano.
Y recordar siempre, esto es como más para la vida, que cuando un paciente llega con dolor retroesternal, aunque le encuentren otra de estos síntomas, siempre, siempre, siempre descarten patología coronaria, porque con un electro, con troponina, a veces el paciente puede estar presentando más de un cuadro, pero no se les puede pasar la patología coronaria porque es una patología que es súper recurrente en la población. Si estamos viendo aquí que un hombre de sobre 60 años que le llegue con dolor retroesternal, uno siempre va a tender a pensar, independiente de la cantidad de días que lleve con ese dolor, que podría ser una patología coronaria. Así que nunca va a estar de más descartar esa patología y después se pueden ir de lleno con el estudio de lo que ustedes sospechan en este caso, que lo más probable es que sea una afección del tubo digestivo. En cuanto al diagnóstico, por supuesto vamos a empezar con la historia clínica completa y el examen físico completo. Eso les va a orientar, como dicen todos los tutores, aproximadamente en un 80% de los diagnósticos se hacen solo con la historia y el examen físico completo. De ahí, la endoscopía digestiva va a ser nuestro mejor aliado, porque nos va a permitir ver el tubo digestivo cómo está por dentro. O sea, y además que no es, o sea, está muy disponible en los lugares de salud. Entonces, en la endoscopía digestiva, ¿qué podemos ver? Lesiones incipientes en donde destacan placas y nódulos. Y si es que hay ulceraciones, van a ser ulceraciones pequeñas. También puede haber congestión del tubo digestivo, del esófago, o alguna depresión. Pero si se fijan en la imagen del ladito, se ve que no es algo tan terrible. O sea, uno podría decir que no va a ser un cáncer precisamente eso que está viendo ahí. O sea, tiende uno a dudar. En cambio, las lesiones avanzadas, si se fijan, ya se ven mucho más feas porque son lesiones ulceradas de mayor tamaño, ya van a tener una forma circunferencial, pueden ser estenosantes, o sea, significa que con la fibrina que se está generando ahí por la cicatrización, puede ir estenosando, se va a ir haciendo como un muñoncito. Puede haber una extensión longitudinal de la lesión, o sea, que ocupe de céfalo-caudal un largo tumoral mucho más grande, y eso va a condicionar a menor sobrevida a 5 años. Mientras mayor sea el largo tumoral cefalocaudal, menos sobrevida va a tener a 5 años. Así que es importante que se vea la extensión de la lesión también. En la endoscopía digestiva, obviamente vamos a aprovechar de tomar la biopsia, porque esta es la que nos va a dar ya el diagnóstico más preciso. Y si se fijan ahí en el segundo cuadrito, está la proporción de lesiones según el nivel del esófago, en donde vemos que el tercio medio del esófago se lleva 2/3 de las lesiones principalmente, un 60%, después vendría 30% del tercio inferior y al tercio superior solo el 10% de las lesiones que se encuentran en la endoscopía digestiva. Por la biopsia nos va a dar obviamente la histología del tipo de cáncer que va a tener el paciente, en donde el cáncer escamoso en Chile y en otros países sigue siendo el cáncer más frecuente, con aproximadamente el 90% de todos los carcinomas. Los tumores inferiores son más frecuentes en Occidente que en Oriente, y los tumores inferiores por lo general van a corresponder a adenocarcinoma en epitelio de Barrett, porque el, el tercio inferior del esófago va a estar expuesto mucho más al reflujo, así que tienen que pensar en eso. Ya, aquí vamos a pasar al diagnóstico. Después que vimos todos los síntomas que puede tener y el diagnóstico principal que lo dio la endoscopía y la biopsia, también tenemos un estudio que puede ser complementario, y ese sería la radiología de doble contraste, o el más conocido como un esofagograma. Este estudio no es como obligatorio para tener el diagnóstico de nuestra patología, pero sí nos puede aportar información extra. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir este estudio? A pacientes que tengan ya lesiones avanzadas, que nos hayan mostrado lesiones avanzadas en la endoscopía digestiva y en la histología por biopsia. Este examen permite hacer el diagnóstico diferencial con patología esofágica benigna, como acalasia o estenosis esofágica, porque
Si se acuerdan, en los síntomas que tenía la enfermedad, uno de los principales era la disfagia. Por lo tanto, si uno tiene estenosis esofágica, también va a tener como principal sintomatología la disfagia. Este examen también ayuda a establecer una visión espacial de la lesión, porque se logra evidenciar el trayecto y la extensión y la ubicación de dónde podría estar la lesión que está causando estenosis en el tubo esofágico. También se pueden descartar fístulas porque como es contrastado, al haber una extravasación del medio de contraste en alguno de los puntos, se podría ver si es que hay una fístula o no. También se puede evaluar si hay tortuosidad, como ven en la imagen, por ejemplo, que uno ve que pierde continuidad el tubo digestivo, el esófago, y se ve muy extraño porque se ve como lugares más estenóticos, lugares más amplios, entonces ya no se ve, no es un esófago normal. Y a modo de clasificación como anatómica, se podría decir que el tercio superior del esófago lo vamos a considerar hasta el arco ártico, el tercio medio hasta la vena pulmonar y el tercio inferior va a ser hasta 2 centímetros bajo la unión esófago-gástrica. Esto lo que más nos va a servir es como para una orientación de los órganos que podrían estar comprometidos si es que se nos compromete alguno de estos segmentos. Como se puede ver en la tablita de abajo, el segmento cervical, que es el tercio superior torácico, los órganos que están en estrecha relación va a ser la tráquea, el nervio laringio recurrente. En el tercio medio torácico vamos a tener la aorta, la carina, los bronquios fuentes. Y en el tercio inferior va a estar la fascia paravertebral, la aorta descendente, el diafragma. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo como en consideración cuando uno está sospechando que hay compromiso invasor. Después que tenemos todo el diagnóstico, pasamos al diagnóstico complementario y nos tocaría la etapificación, en donde el examen de elección, porque está más disponible y además que nos puede dar bastante información, es el TC de tórax, abdomen y pelvis. Se pide tórax, abdomen y pelvis precisamente, y no solamente, por ejemplo, tórax o abdomen, porque hay que buscar compromiso, si es que hay compromiso más allá de solamente el esófago. Entonces tenemos que ver todos los posibles lugares donde llegue la metástasis. Este escáner nos permite determinar el tamaño tumoral, o sea, nos va a mostrar el tumor, cuánto invade, la metástasis linfonodal a distancia, a nivel torácico y abdominal, que son la mayoría de las metástasis. Por lo tanto, va a ser útil en ese sentido. Lo único es que no permite el diagnóstico de la infiltración por planos de la pared esofágica. O sea, con el escáner no vamos a poder ver cuánto del esófago nos infiltra el tumor. Solamente vamos a poder ver si el tumor queda confinado al esófago o ya se metastatizó. La exactitud diagnóstica para el compromiso linfonodal, como ven ahí, es del 50 al 60%. Por lo tanto, si bien es un estudio que lo vamos a hacer sí o sí porque nos aporta mucho, va a ser necesario idealmente tener disponible otro tipo de examen, como lo es el PET-CT o la endosonografía, que todos sabemos que está menos disponible y son mucho más costosos. Entonces aquí la endosonografía, si se dan cuenta, el escáner no nos permitía ver la cantidad de invasión que tenía el tumor, pero la endosonografía es el estudio ideal para ver eso, porque va a mostrar exactamente cuánto de la pared esofágica está infiltrando este tumor. El PET-CT, que también es súper importante, nos va a mostrar metástasis que no eran sospechadas y el TAC no nos mostró posiblemente, que puede ser hasta el 28% de los casos, o sea, casi que un tercio de los pacientes se nos puede escapar solamente si es que le hacemos un escáner y no pasamos a otro medio de tapificación. Por lo tanto, es bastante importante tenerlo presente. Y la broncoscopía, que nos serviría para evaluar si existe invasión o si sospechamos invasión de la vía aérea, que eso obviamente ya también nos habla de estadios bastante avanzados. Ahora, como el tratamiento, primero hay que tener en consideración la clasificación de Siebert, que es para la unión gastroesofágica. ¿Qué nos dice esta clasificación? Que el esófago, en la unión con el estómago, va a tener otra forma de ser tratado. Por lo tanto,
cuando un tumor se aloja ahí, tenemos que clasificarlo. Si es Ciber 1, el centro del tumor, porque esta clasificación se basa en el centro del tumor, no como el borde superior o borde inferior del tumor, sino que el centro. Entonces, el centro del tumor puede estar entre 1 y 5 centímetros cefálico a la línea Z. Y este cáncer se trataría como un cáncer de esófago distal. Para eso es importante, para saber cuál va a ser el abordaje que le vamos a dar, el tratamiento que le vamos a ofrecer a este paciente. Si es Ciber 2, el centro del tumor se encontraría entre 1 centímetro proximal y 2 centímetros distal a la línea Z, y este tumor se trataría como un cáncer de cardias. Y el Ciber 3, el centro del tumor estaría entre los 2 y 5 centímetros distal a la línea Z, y este cáncer ya se trataría como un cáncer subcardial, o sea, sería tratado como un cáncer de estómago. Ya, ahora pasando de lleno a los tumores esofágicos propiamente tal, para los tumores in situ, los tumores incipientes, tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento endoscópico, en donde está la resección de la mucosa o la disección submucosa. En la resección de la mucosa, este tratamiento puede ser un diagnóstico o terapéutico, porque nos va a ayudar a diferenciar tumores 1A, T1A, que son los que involucran la mucosa, de los T1B, que involucran la submucosa. El problema de esto es que, claro, nos sirve para diferenciar esto porque nosotros vamos a estar retirando la mucosa de la zona lesionada. Entonces, ese trocito, por decirlo así, que sacamos, se va a ir a histología y nos va a decir cuál es el compromiso. Pero esto sigue siendo controversial porque la recurrencia es de un 15 a 30%, porque imagínense que nosotros retiramos la mucosa y en verdad el cáncer era un T1B y afecta a la submucosa. El cáncer va a seguir ahí. Por lo tanto, la recurrencia local de ese caso va a ser de un 15 a un 30%. Y esto además va a hacer que la cirugía que deberíamos haber hecho quizás desde un principio, porque el tumor era un poco más invasor de lo que nos imaginábamos, se retrase, porque optamos por otro tratamiento. Por lo tanto, la resección de la mucosa, si bien es buena porque es menos invasiva, todavía está como en controversia por la cantidad de recurrencia que hay. La disección de la submucosa, esa ya nos puede dar un poco más de seguridad porque estamos disecando mucosa y submucosa. Y según el tipo histológico del cáncer, vamos a tener que en el cáncer escamoso, la indicación de hacer disección submucosa es un tumor de la mucosa superficial que sea menor de 3 centímetros y que compromete en menos de 3/4 de la circunferencia esofágica. O sea, no puede ser un tumor que comprometa por completo el esófago en su circunferencia. Y en el adenocarcinoma, las displasias de alto grado, que vamos a ver posteriormente en el esófago de Barrett, o tumores que comprometen solo la mucosa superficial. Y como ven abajito en el cuadrito amarillo, si la submucosa está afectada y además hay compromiso linfonodal, ninguna de estas técnicas endoscópicas se va a realizar, porque ahí se necesita una resección en bloque de la zona del tumor con sus ganglios correspondientes. Para el resto de los tumores, que va a ser del T1B en adelante, lo podemos dividir en localizado, localmente avanzado o irresecable. Los tumores localizados, que los vamos a considerar como T1B y T2, pero siempre N0, porque no podemos tener todavía metastasia a distancia, ni local, va a requerir esofagiectomía más linfadenectomía. Entonces, y hay algunos pacientes que tienen adenocarcinoma que se puede considerar el uso de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Pero eso todavía no es como en una regla. Pero hay que quedarse con que los pacientes con tumor localizado se van a esofagiectomía más linfadenectomía. El tumor localmente avanzado, que son los T3 y T4A, y con N1, ellos van primero a quimioterapia y radioterapia, y después, esperando que sea un ambiente mejor en pro de la cirugía, van a ir a la esofagiectomía más linfadenectomía. Y los tumores irresecables, que ya serían los T4B y con metástasis, porque si se fijan los otros no tenían la M,
esto ya tienen metástasis, lamentablemente ya no tienen indicación quirúrgica y solo se pueden manejar en cuidados paliativos. Y además hay que tener una consideración con los tumores cervicales, o sea, del esófago más cervical, que estén a menos de 5 centímetros de la faringe, deben ser tratados con quimioterapia y radioterapia, ya que no son candidatos a cirugía. Posteriormente, cuando, como vimos, los pacientes van a ser sometidos a esofagectomía, por lo tanto les van a retirar su esófago, necesitan la reconstrucción de su tubo digestivo, en donde hay dos técnicas quirúrgicas, en donde ambas obviamente consisten en una anastomosis esofagogástrica. La diferencia es en dónde se hace esa anastomosis. Entonces se ha visto que el ascenso del estómago con anastomosis esofagogástrica a nivel cervical tiene menor riesgo de mortalidad postoperatoria, ya que en la que se hace con anastomosis intratorácica hay un riesgo de fistulización del 14%, y si esa fistulización ocurre hacia el mediastino, la mortalidad se dispara, es muy alta, postoperatoria nos daría una mortalidad cercana al 80%. Como vimos, habían tratamientos habían pacientes que se iban a ir a tratamientos paliativos o tratamientos adyuvantes. Los tratamientos adyuvantes van a ser los de los tumores localmente avanzados, y ahí tenemos la quimio y la radioterapia. Lo que hace esta quimio y radioterapia es que nos van a aumentar la respuesta local y regional de la enfermedad, nos van a reducir el tamaño tumoral y por lo tanto hacer mucho más amigable la cirugía, y aumentan el porcentaje de tumores resecados, porque tumores que antes no tenían indicación quirúrgica, quizás probablemente después de la quimio y la radioterapia podrían ser resecados. Y también nos ayuda a tener un mayor control de la metástasis a distancia. Y los pacientes que ya tienen tumores irresecables se nos van a ir a cuidados paliativos, en donde el principal cuidado paliativo va a ser las prótesis transtumorales, porque estas prótesis van a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que les van a permitir nuevamente tener ingesta de alimentos, ya que estos pacientes se les deteriora mucho la calidad de vida, porque llega un momento en que ni siquiera pueden hidratarse, no pueden comer, entonces ya se debilitan además demasiado. El problema de esto es que mejora la calidad de vida, pero no mejora la sobrevida. Por lo tanto, la sobrevida que se le diagnosticó es la que queda. Y la vía endoscópica actualmente es la vía de elección para poner estas prótesis. Aquí vemos el pronóstico, que como vimos este pronóstico no es muy bueno, porque si se fijan, la sobrevida a 5 años de la etapa 1 es alrededor de un 70%, y la mayoría de los pacientes eran asintomáticas en etapas precoces, por lo tanto su diagnóstico era en etapa avanzada. Y si vemos en la etapa 3 y etapa 4, no sobrepasa el 30% de la sobrevida a 5 años, por lo tanto igual el pronóstico es bastante malo para estos pacientes. Y si se fijan, del total de pacientes que diagnosticamos con cáncer de esófago, solo el 30% va a poder ser sometido a una resección esofágica. Por lo tanto, tener este tipo de cáncer no es nada de bueno, porque nada nos ayuda a tener una pesquisa tan precoz. Otros factores que juegan un pronóstico es el tipo histológico que tenga, el estadio obviamente, que es lo que estábamos conversando, el compromiso nodal metastásico, el grado de diferenciación, las longitudes del tumor, como le había dicho en una de las diapos anteriores, que si tenía más de 3 centímetros, como que tenía menos sobrevida a 5 años, la infiltración que tenga y la enfermedad residual y los márgenes que queden si es que no queda con resección R0 después de la cirugía. Y ahora pasando al esófago de Barrett, que es una de las complicaciones que existen o sea, es un pronóstico importante para los pacientes porque muchos de ellos van a progresar a cáncer de esófago. Vemos que el esófago de Barrett es una metaplasia intestinal del esófago distal. Siempre recuerden eso, que es intestinal, porque esa es el epitelio que más aguanta el ácido gástrico.
Por eso cambia el epitelio a epitelio intestinal. Hay reemplazo del tejido escamoso estratificado normal del esófago por epitelio columnar, que es el epitelio del intestino. El esófago de Barrett es una complicación del reflujo, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y tiene evidentemente potencial de malignización, ya que un 10 a un 15% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico presentarán esófago de Barrett. Y si vemos al lado, si hay evidencia de displasia de alto grado, el tratamiento va a ser la resección, porque si ya tenemos displasia de alto grado, la probabilidad de que pasemos a un cáncer es bastante alta. Por lo tanto, cuando hay displasia de alto grado, el tratamiento va a ser resecar eso. Y no sé si se acuerdan de la diapo que estaba el tratamiento endoscópico, que la resección submucosa es una alternativa en el esófago de Barrett cuando hay displasia de alto grado. Y si no hay displasia, se recomienda igualmente realizar seguimiento, porque estos pacientes pueden progresar rápidamente a una displasia y se sigue con endoscopía cada 3 años. Y si ya tiene displasia leve, cada 6 meses, cosa que si llega a displasia de alto grado, inmediatamente se vaya a la resección. El problema es que ni la terapia médica ni la cirugía hacen desaparecer la metaplasia. Solamente la cirugía antirreflujo nos puede ayudar a mejorar los síntomas que nos da este esófago de Barrett producto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el tratamiento médico, que va a incluir inhibidores de la bomba de protones y modificaciones del estilo de vida. El esófago de Barrett, algo importante es que el diagnóstico se hace por endoscopía con confirmación histológica. No vale solamente verlo al ojito, hay que tener la confirmación por histología. Y ahora vamos a volver al caso clínico que les presentaba en un comienzo, que era este paciente de sexo masculino de 63 años de edad, con un hábito tabáquico hace 25 años, de 10 cigarros al día aproximadamente, sin otros antecedentes mórbidos. Y consulta por lo que él refería como un dolor de pecho, y al realizar la anamnesis más completa, el paciente refiere que últimamente le cuesta tragar, sobre todo los alimentos más secos. La señora lo encontró más flaco además y se fue a pesar a su farmacia más cercana y había bajado 12 kilos. Por eso está un poco asustado el paciente. Entonces, lo que corresponde en este caso, como habíamos hablado, es hacer un examen físico completo, primero porque ya le hicimos la anamnesis, y lo otro que habíamos hablado, que era como un tip para la vida, era descartar la patología coronaria, porque el paciente refiere dolor de pecho, si se fijan tiene 63 años, es sexo masculino, y aparte tiene hábito tabáquico, por lo tanto, todos esos factores son factores de riesgo también para patologías coronarias, aunque ustedes sospechen por la baja de peso que puede ser una patología de otro origen, nunca va a estar de más que descartemos una patología coronaria. Después, pongámosle que descartamos la patología, le tomamos el electro, troponina, ya nos salió todo perfecto. Obviamente vamos a orientar nuestro diagnóstico. Uno de los cánceres como más importantes en el sexo masculino van a ser los cánceres del tubo digestivo. Por lo tanto, ¿con qué vamos a empezar? Si además refiere dolor de pecho, nos podría orientar a algo como más superior. Así que vamos a optar por una endoscopía digestiva alta. Se le hizo la endoscopía y mostró un tumor en el tercio medio del esófago torácico. El tercio inferior del esófago, estómago y duodeno se apreciaban de características normales. Y las biopsias demostraron que era un carcinoma escamoso, que vimos que era de los principales en Chile y que uno de los culpables era precisamente el cigarro. Por lo tanto, nosotros quisimos ir un paso más allá y pedimos un examen complementario. Se pidió una radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno, que mostró un tumor en el tercio medio del esófago torácico, lo que concuerda con lo que mostraba la endoscopía digestiva alta, y se apreciaba estómago y duodeno normales en toda su extensión. Por lo tanto, concuerdan nuestros dos exámenes diagnósticos. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Si ya tenemos el diagnóstico, vamos a ir a etapificar a este paciente. Para etapificarlo, lo primero que le vamos a pedir es una TC de tórax, abdomen y pelvis. También le podemos pedir una endosonografía, un PET-CT según disponibilidad. Por lo general se pide el PET-CT
Eso hay algunos centros que lo hacen en el país, no están todos los centros, tiene harta lista de espera, pero igual se pide. Y el paciente muestra que tiene un tumor localmente avanzado, que es un T3N1. Entonces, ¿qué se hacía en estos pacientes? Si recordamos las diapos anteriores, primero estos pacientes van a ir a una terapia neoadyuvante con quimio y radioterapia. Y este paciente después fue sometido a una esofagectomía más linfadenectomía, donde se realizó además un ascenso gástrico para recuperar el tubo digestivo, y actualmente se encuentra en control, que obviamente es muy importante controlar estos pacientes posteriormente. Ahora les tenía unas preguntas aquí que son más o menos como de los estilos de las pruebas que han sido de años anteriores. Hay unos estilos de UNACOM. Entonces, más que todo, se los puse inmediatamente con las respuestas para que sea una especie de análisis de la pregunta y por qué esa alternativa, si es que queda alguna duda. Entonces, la primera pregunta dice que es un hombre de 65 años que tiene en la endoscopía digestiva una lesión proliferativa de aspecto neoplásico subcardial, centro tumoral 3 centímetros distal al cardias. Entonces, esto es correcto. La A dice que se va a realizar una esofagectomía y linfadenectomía, y esa ya dijimos que no, porque estamos hablando de un tumor de la unión gastroesofágica. Por lo tanto, esa no es una opción de tratamiento. Es un tumor CIBER2, se trata como cáncer gástrico. Estamos viendo que está distal al cardias, por lo tanto no es un CIBER2. La D dice que se puede optar a una terapia endoscópica, pero a eso nosotros no lo podemos, no podemos optar a esa terapia porque ya vimos que la terapia endoscópica tenía indicaciones súper específicas. Y la C, que es la correcta, que dice que se trata como un cáncer gástrico porque es un CIBER3. Y esa es la correcta porque obviamente por la localización del tumor ya sabemos que es un CIBER3, y los CIBER3, si nos recordamos de las diapos anteriores, se trataban como un cáncer gástrico. Del esófago de Barrett, es correcto, esta es la segunda pregunta. La A dice que hay reemplazo del epitelio normal del esófago por epitelio tipo intestinal. Esa es correcta. La C, que el diagnóstico requiere histología. También dijimos que era correcto porque dijimos que solo con la endoscopía no bastaba. La D dice que involucra un elevado riesgo de progresión a displasia y cáncer. También es correcta, es uno de los principales factores de riesgo para el adenocarcinoma. Y la B, que es la incorrecta en este caso, dice que el aspecto macroscópico por endoscopía digestiva alta hace el diagnóstico, y en este caso el diagnóstico no solo lo hace el aspecto macroscópico, sino que requiere también la histología. Así que esos son los dos aspectos importantes. Obviamente la histología la vamos a obtener por la endoscopía digestiva, pero necesitamos ambas cosas para saber que hay una metaplasia. La otra pregunta dice, paciente de 72 años con un IMC de 30, cese de hábito tabáquico de una cajetilla diaria hace 2 años, les consulta por disfagia. Si a ustedes se les presenta este paciente, ¿cómo lo seguirían estudiando? Por lo tanto, la A dice solicitar un TC de abdomen. Principalmente uno no va inmediatamente cuando sospecha de alguna patología del tubo digestivo, no va inmediatamente a pedir un escáner, sino que se va a otros exámenes que nos puedan aportar mayor información. La endosonografía. La endosonografía vimos que era una buena opción para varios tipos de tumores, pero tiene poca disponibilidad y el costo es bastante alto. La D dice endoscopía digestiva y un escáner de abdomen y pelvis. Y esa podría ser, pero nosotros todavía no sabemos si este paciente tiene cáncer o no. Por lo tanto, pedirle en la misma consulta una endoscopía y un escáner, como que se nos escapa un poquito de los recursos que tenemos en ese momento. Por lo tanto, la correcta sería pedirle endoscopía digestiva alta, porque ahí podemos ver si es que hay alguna patología benigna, quizás solamente tiene una estenosis, a pesar de sus factores de riesgo. Entonces, la endoscopía va a ser como nuestro primer examen de aproximación diagnóstica.
Y la última pregunta que les tenía es un paciente de 58 años que llega asustado a su consulta porque desde algunos días comenzó a sentir dolor en el pecho y refiere que la ropa le queda suelta. En los exámenes que se había hecho de laboratorio hace poquito en su CEFAM, le encontraron una hemoglobina de 9. Por lo tanto, ¿cuál es la primera conducta en este caso? Si se fijan, este paciente refiere todo como lo contaría un paciente. Dice que la ropa le queda suelta, lo que nos haría sospechar probablemente de una baja de peso bastante grande para que la ropa le quede suelta. Dolor en el pecho, el paciente tiene 58 años y no refiere a otros factores, o sea, otra morbilidad. Entonces, ¿cómo afrontaríamos a este paciente? Vamos a empezar por las que no eran correctas. La B es solicitar un escáner. Nosotros ya dijimos que no era nuestra primera aproximación. Primero, para si es que estamos sospechando otras patologías, sobre todo el tubo digestivo, nos vamos a ir con otro examen. Derivar a cirujano. Podría ser una opción, pero todos sabemos que las derivaciones toman mucho tiempo y probablemente este paciente, si ya está con baja de peso, se nos puede estar escapando un paciente que tenga algo maligno y que podríamos avanzar quizás nosotros en algún CEFAM o en el mismo hospital, pero que llegó a Poli. A lo mejor podríamos adelantarle un poco el paso antes de derivar. Eh, Solicitar endoscopía digestiva. Claro, pues, obviamente vamos a solicitar endoscopía digestiva porque eh, tiene hemoglobina de 9, que nos está haciendo pensar que el paciente está anémico. La principal causa de anemia en los hombres va a ser alguna patología del tubo digestivo, entonces tiene mucho sentido solicitar endoscopía. Pero aquí es donde les quería apuntar yo a lo que les había dicho antes, de que primero siempre si es que el paciente dice que hace unos días sobre todo comenzó a sentir dolor en el pecho, descarten patología coronaria. Entonces tómenle un electrocardiograma, descarten patología coronaria y de ahí pidan la endoscopía, porque obviamente les va a servir mucho para orientar el diagnóstico. Pero nunca se olviden de descartar la patología coronaria, porque sobre todo si los pacientes ahora cada vez más jóvenes están teniendo patología coronaria, que sé que no es el tema de esta ayudantía, pero es importante que nos acordemos de esas cosas como para después nuestras prácticas. Eh, bueno, y como bibliografía, me aseguré de que todo lo que les estuviera compartiendo ahora no fuera nada alejado de lo que estaba en su clase que le hizo el doctor Sotelo, para que no tuvieran discordancias de información. Y como el doctor también les recomendó en la clase, que se apoyaran del libro de Cirugía en Medicina General de la U de Chile y el Manual de Patologías Quirúrgicas de la PUC, también saqué la mayoría de la información de ahí. Así que si es que quieren revisar algo, va a estar todo en esos dos libros. Así que eso sería la ayudantía, ojalá les sirva. Cualquier duda que tengan, le pueden decir a las delegadas que me contacten o lo pueden escribir en los comentarios y yo les respondo las dudas que tengan. Ánimo con el estudio, les va a ir muy bien y cualquier cosa de verdad me dicen. Así que estén muy, muy bien.